Llega la noche y me llamas, sé que tu promesa no acaba. Eres el camino, la vida y verdad, con solo una palabra me sanarás. Sé que con fe se mueven montañas entre mi vida y mi casa. Por medio de tu amor sé que puedo vencer. Todo es posible si puedes creer. Fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy, fiel y firme aquí estoy, fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy, Fiel y firme, fiel y firme. fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy, Firme. fiel y firme aquí estoy, fiel y firme aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. Fiel y firme aquí estoy. Muy buenas noches, familia. Aquí estamos cerrando este hermoso y maravilloso jueves con contrastes, con expectativas, con resultados, con altibajos. Bueno, las diferentes situaciones que se hayan presentado en tu día son las que le dan contraste, las que te sacan de la monotonía, son las que te mantienen despierto. Hace un par de semanas el hermano Eric se iba a reunir con algunos hermanos líderes en España, en la región de Valencia. Y bueno, pues son algunas horas de conducción desde la provincia de Francia, donde él reside, hasta la parte a donde se dirigía. Y me comentaba el hermano Eric que tuvo que parar en varias ocasiones para tomar algo y echarse agua, porque se estaba durmiendo. ¿Y saben ustedes por qué se corre ese riesgo y por qué se puede dormir el hermano Eric conduciendo en las carreteras europeas? Porque por muchos años él manejó en Colombia, y en Colombia pues es prácticamente imposible que alguien se duerma, porque o hay huecos, o hay pavimento liso, o hay neblina, o hay derrumbes, o hay animales, o hay paro armado de la guerrilla, o retén de pesca milagrosa, o hay motociclistas suicidas, o borrachos al volante, o animales en la vía, o minga indígena, o pedreas estudiantiles, o todas las anteriores juntas. Entonces, eso sumado a que las academias de conducción entregan los pases y los gestionan por un dinero, y las oficinas de tránsito simplemente hacen el trámite, pero la gente tiene licencia sin saber conducir. Entonces, los errores o los horrores en la conducción es algo que se convierte en el pan de cada día. Son impresionantes, y pues como tú vas en una carretera así, que en cualquier momento hay derrumbe, que en cualquier momento del carro de enfrente se cae un marrano o una vaca o algo. Entonces nadie duerme. Pero aquí son autopistas iluminadas, bien trazadas, rectas, con túneles, con bermas, de por lo menos 4 carriles, todo el mundo por su carril, el carril izquierdo únicamente para pasar un vehículo, y vuelve al de la derecha, y así sucesivamente. Es tan armónico y tan perfecto
que no hay ni un poquito de adrenalina. Todo el mundo va a la velocidad permitida, todo el mundo va manejando bien y es tan bien que produce sueño, sobre todo para los que traemos casi que una adicción. Somos como drogadictos porque tenemos una adicción a la adrenalina, que es lo que significa conducir en las carreteras colombianas. Con lo que puede pasar, todo junto. Hay momentos en que la lluvia en los páramos humedece el pavimento y el frío lo congela esa agua y el pavimento queda con una micro capa de hielo. Tú frenas y el carro patina y bueno, te vas a botes, o neblinas que cierran la visibilidad completamente, o cualquier cosa puede pasar. Un camión parado adelante sin señalización y te estrellas contra él y te matas. Bueno, es verdaderamente tan emocionante que es muy, muy, muy difícil dormirte, a no ser que tú estés conduciendo un vehículo pesado, como un gran camión que va pesado, va lento, y por la montaña y a 30 kilómetros o 40 kilómetros por hora o 25 kilómetros por hora. Entonces, al cabo de 18 o 36 horas de conducir, empieza la persona a cansarse y por eso también encontramos camiones volcados y conductores muertos, porque así pasa. Pero miren ustedes, entonces, ¿qué es lo que estamos hablando? Pues aplicar esta enseñanza al andar espiritual. Muy bien, entonces un día de contrastes es un día que nos mantiene alertas, atentos, despiertos. Bendito Dios, porque no es algo llano ni algo monótono. Y cuando lleguen problemas a tu vida, pues gracias Señor, porque esto nos mantiene despiertos. ¿Quién se duerme con una situación así? Bien, en medio de los contrastes, estamos felicitando a una familia que justamente en el día de hoy está de plácemes, está de fiesta, y es justamente la familia Vargas Acosta. Juan Felipe y Daisy son los flamantes papitos. Y bueno, pues Daisy, a César lo que es de César, fue la mujer que estuvo embarazada durante todos estos últimos meses, que parecieron años. Y hoy finalmente viene un hermoso niño llamado Paul, que lo estábamos esperando desde hace como 6 meses, pero se resistían a hacer y no, todavía no. Y bueno, tuvieron que sacarlo con orden de desalojo, creo que fue con abogados, no con médicos ni enfermeras, que salió, pero salió. No, nació de parto normal, no hubo cesárea ni nada, es una manera de condimentar la noticia. Entonces estamos contentos, gozosos. Felicitamos a los orgullosos padres, para ellos besos, abrazos y bueno, ya va creciendo esta gran familia europea. Este joven Paul pues es ya nacido aquí en el continente europeo, en la península ibérica, y bueno, se suma a esta operación de desarrollo, de siembra o de conquista, como se quisiera plantear. Muy bien, entonces un día de contrastes. A continuación vamos a escuchar a nuestro hermano
Eduardo Laguna. Esperemos que mañana pueda estar con nosotros. Por lo pronto, Eduardo, los micrófonos son suyos. Te escuchamos. Muchas gracias, hermano Alfredo. Muy buenas noches a todos mis hermanos, amigos y compañeros. ¿Por qué estudiar al apóstol Pablo? La vida de Saulo Paulo, yo no la puedo considerar una vida de altibajos. Es una vida claramente dividida en antes de Cristo y después de Cristo. En ambas partes, antes y después, vemos consagración, entrega, diligencia, excelencia, radicalidad. No hay y no encontramos por ningún lado el Saulo ignorante, el Saulo miedoso, el Saulo mediocre, el Saulo perezoso o tibio. Entonces, de aquí ya podemos extraer una primera enseñanza. Cristo no llegó a la vida de Saulo a volverlo diligente, a volverlo esforzado. No, eso ya era antes. El Señor no llegó a la vida del rey David a volverlo valiente y guerrero. No, eso ya era antes. Cristo usa las cualidades y las características de la persona que escoge, de la persona que llama, y las reorienta, las redirige. En esto podemos mirar, y nos queda fácil, a nuestro hermano Alfredo, que antes de Cristo, antes de ser llamado, ya era radical en su actuar conforme a sus convicciones, conforme a sus creencias, a sus ideas. Ya era estudioso, ya era un asiduo lector, ya era investigador. Entonces, estas son características humanas. Todos los grandes personajes que estamos estudiando eran personas esforzadas, trabajadoras, fuertes, resilientes, emprendedores, visionarios. Eso se va formando en la vida diaria. Eso no es para ponernos a orar. Para eso no vino el Señor a nuestra vida. No vino para hacernos trabajadores y esforzados. Oh Señor, hazme madrugador. Esa es la oración. Señor, quita de mí esta pereza, este espíritu que me agobia. No vino para eso el Señor. Entonces, antes de Cristo, Saulo no era un simple judío más que asistía a la sinagoga a escuchar algún sermón sobre Moisés. No, ya era estudioso, ya había sido enseñado por los fariseos, la secta más rigurosa y radical de todo el judaísmo. O sea, ya estaba metido duro. Por eso perseguía a los herejes, los que nosotros llamamos cristianos. Eran herejes y Jesús también era considerado hereje. Y el que no dijera que Jesús era un hereje o no era creyente en Dios, o sea, o era un ignorante de todos los temas de la ley y los profetas, o lo diría por revelación, o sea, era un bienaventurado. Porque Jesús fue hecho y constituido, ciertamente, dice la palabra, tropezadero. Estaba hecho para que los judíos tropezaran, diseñado por Dios para hacerlos caer. Por eso Saulo tenía que perseguirlos, por ser buen creyente, por ser celoso de la palabra que había aprendido, de lo que le había sido enseñado. Sentía la necesidad de hacer algo más, no quedarse en la sinagoga quejándose. Si has visto esos alborotadores, esos locos, esos discípulos del hereje mayor, sí, yo los he visto. No, tomó cartas en el asunto. Eso vemos ya desde ahí un carácter de este personaje. Después aparece el Señor en la vida de Saulo y lo mismo. No es un creyente más que asiste ya no a la sinagoga, a la iglesia, a escuchar
el sermón y a cantar. Oh, no, jamás. Por eso estudiamos a este varón, un varón de renombre, porque para bien o para mal, 2000 años después de su vida, se sigue hablando de él. Acá estamos estudiando por eso. Un hombre que fue fiel a su fe antes de Cristo porque era diligente en lo que hacía y tenía resultados para mostrar en eso. Antes de Cristo, los tendremos nosotros. Él tenía resultados, él podía mostrar su gestión. Después de Cristo, pues estableció iglesias, no sé cuántas. Él tenía la visión, digamos, de la misión internacional, de la iglesia mundial, y ninguno de los que anduvo para arriba y para abajo con Jesús contribuyó tanto en la expansión de esta, o en la difusión de este evangelio. Y aunque es cierto que estas iglesias desaparecieron en el tiempo, y así debía ser, Saulo deja de usar su nombre hebreo y empieza oportunamente a usar su nombre latino Paulus, pues para la misma misión que se le encomendó de llevar la palabra a los gentiles. Entonces el evangelio de Pablo sale por fin y digamos rompe el círculo de los judíos y se convierte ya en un evangelio universal. Aunque él en sus viajes siempre al pueblo o a la ciudad que llegaba a la sinagoga, pues ahí no tuvo nunca los mejores resultados. Digamos que fueron más bien pocos los hebreos que logró ganar con su mensaje, pero su éxito estaba como predicador con los gentiles. Entonces deja un legado, digamos, en sus escritos. Hay como 13 o 14 epístolas, de las cuales pues la mitad se le refuta su autoría, pero así sea solamente autor de la epístola a los romanos, ya es demasiado escrito. Si solo fuera autor de ese y de ningún otro. Eso es una fabulosa exposición de doctrina, donde sintetiza, digamos, el plan de la redención de Dios para con el hombre en un escrito. Entonces, estos escritos fueron el eje en los que se estableció, digamos, esa primera o primitiva iglesia, y hoy por hoy son, digamos, son el andamiaje en donde todo el mundo protestante, evangélico, cristiano se ha montado sobre esta teología paulina. Entonces estudiamos al apóstol Pablo por todo esto y por muchas más razones, pero estas son algunas. Ahora, quiero destacar algunos aspectos sobre la conversión de Saulo. Esto está en el libro de Hechos de los Apóstoles en varias partes, porque una vez cuando le sucede y otra vez cuando él cuenta lo que le sucedió, en el capítulo 9, por ejemplo. Entonces, cuando el Señor aparece a Saulo y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La pregunta que Saulo hace es: ¿qué quieres que yo haga? ¿Cierto? Él le dice al Señor: ¿qué quieres que yo haga? Bueno, ¿quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú... ¿Qué quieres que yo haga? No preguntó: ¿qué quieres que yo oiga? ¿Qué quieres que yo cante? ¿Qué quieres que yo rece? ¿Qué quieres que yo memorice? No. ¿Cuál fue el verbo? ¿Qué quieres que yo haga? Hacer. El verbo hacer. El llamamiento, la aparición del Señor es para hacer algo. A ver si logro alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado de Cristo. A ver si logro. No quietud, no contemplación, no espectador. ¿Qué quieres que yo haga? Y en respuesta a esa pregunta de Saulo, Jesús le responde, que es otro punto para que miremos.
levántate, ve a la ciudad y allá se te dirá lo que debes hacer. ¿No podía el Señor contarle más rápido? Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué quieres que yo haga? Bueno, primero que todo va a ser así. Esto está. Segundo, hay unos viajes programados. Está. Tercero, tienes que llevar. No. En la ciudad se te dirá lo que debes hacer. ¿Qué con eso? Los planes de Dios, la voluntad de Dios con respecto al llamamiento de alguno, los maneja el Señor bajo el principio de autoridad espiritual, importantísimo, de la autoridad delegada. Esto es contrario a: yo quiero que Dios me diga a mí mismo. Yo no tengo necesidad que nadie me diga nada. Yo me conecto con Dios, yo con Dios, mi hermano, gracias. Pues no, al mismísimo Saulo, instrumento escogido que iba a ser tremendo apóstol, todavía no. Jesús no le dijo nada. Ahí no le dijo nada en ese momento. Allá se te dirá lo que debes hacer. ¿Por qué? Porque sí. Porque así le place a Dios. Allá se te dirá. Y lo envió donde unos hermanos que sabían más que Saulo o no. ¿Qué importa? Eran una autoridad. De pronto alguno considera que sabe muchísimo, que tiene un conocimiento grandísimo, una revelación inmensísima. Bueno, el Señor lo confirmará y nos lo confirmará a todos, por supuesto, porque el Espíritu nos conduce a toda la verdad y revela todas las cosas. Pero no se afanó Saulo en decir de sí mismo nada nunca. ¡Ey, momento, muchachos! Yo fiesta. No lo hace así. Entonces, ahí hay otro aspecto que necesariamente, si alguno de nosotros dice que ha sido llamado o escogido por el Señor, primero es para hacer algo. Hacer, verbo hacer, dinámica, movimiento, trabajo, obras, etc. Segundo, hay una relación con una estructura, con una autoridad delegada, con hermanos puestos en autoridad. O con Dios es fabuloso, Jesús es maravilloso, los hermanos no. Allá se te dirá lo que has de hacer. Ya el Señor lo tenía planeado, ya lo tenía preparado, dijo que era un instrumento escogido, pero habló por medio de autoridades, de personas. Así está obrando en el libro de los Hechos de los Apóstoles con respecto al llamamiento de Saulo. Tú puedes de pronto pensar que hoy en día es diferente y que hoy en día obra de otra forma. Bueno, hay otro punto aquí. Bueno, todo esto lo vemos en Hechos 9, para que los hermanos lo lean luego, y es con respecto a Ananías. Ananías es el hermano al que el Señor Jesús también le habla y le dice: Ananías, ve a la casa de uno y pregunta allí, y allá tienen a uno que se llama Saulo. Entonces él está orando, y entonces él ha visto en visión que llegas tú y le impones las manos y le sanas los ojos, etc. Y Ananías, pues en un comienzo no le parece como muy bien los planes de Jesús con respecto a Saulo. Y le dice: no, ay Señor, pero es que tú no sabes, ¿no te han contado? Pero es que este Saulo es espantoso. Como decían por ahí, es una joyita. Es una joyita. Ese perseguía a los hermanos y hacía esto y hacía aquello. O sea, en un primer intento tiene razones válidas, pero está refutando la instrucción y no muestra la intención de obedecer rápido. Es el Señor el que le está diciendo sobre Saulo. Y Ananías refutó un poco lo que vimos que hacía Moisés a veces. Y el Señor vuelve y le habla. Entonces le dice: ve y haz eso, porque instrumento escogido me es este. O sea, le explica, el Señor en su amor le explica: vaya, porque este es un instrumento mío, yo lo escogí y yo le mostraré. Yo, dice Jesús, yo le mostraré a Saulo. Nótese la relación ping-pong. O sea,
2, no billar. 3, con Ananías, no. Yo le mostraré a él, a mi instrumento escogido, cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Eso le iba a mostrar a Saulo. O sea, en resumen, es: Ananías, haga caso, Saulo es mío y yo veré qué con Saulo. A nosotros, ¿qué tal se nos hubiera delegado el filtro para ver a quién llama el Señor y a quién no? ¿A quién escoge el Señor? No, Señor, a ese no. No. Sí, abuelita, sí. Escogida. Apóstola. No sé dónde nombraríamos a nuestros amigos, a nuestros familiares. Arriba todo lo mejor. Pero el que medio me cae mal o me hizo algo. No, Señor, no. Y yo te mostraré más bien a ti, Señor, cuánto le es necesario a él padecer por pecador y por malo. Pero menos mal no se nos han delegado esas cosas. O sea, se nos delegó ir y evangelizar y hacer los círculos de oración y enseñar. ¿Qué tal se nos hubiera delegado escoger los sufrimientos que alguno debe padecer? Uy, Dios mío, bendito. No, pero bueno. Cuando ya narra Pablo esto, digamos, último punto que quiero resaltar sobre el llamamiento, este momento. Él está narrando esto en el capítulo 22 de Hechos de los Apóstoles y está contando esta historia. Y él dice que Ananías le preguntó: ¿por qué te detienes? ¿Cuándo? Yo al comienzo dije: nunca hemos visto un Saulo perezoso o un Saulo flojo. Él iba camino a Damasco y tuvo una visión maravillosa, espeluznante, aterradora, como lo quieren decir. Cayó al piso y estaba temblando, dice la palabra. Y no es que fuera la nena Saulo. O sea, fue algo tremendo. Y los que estaban con él también estaban impactados. Y oyeron y todos vieron y ¡wow! Entonces pasó algo dramático, muy duro. Entonces él queda, digamos, traumatizado. Yo no sé si alguno ha tenido alguna vez un accidente, digamos, automovilístico. Yo sí. Y hay unos instantes que uno queda impactado, queda en shock, no reacciona rápido. Espere, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Como que volvemos a recapacitar. Un momento, ¿no es cierto? Pues Saulo se encontró a Jesús. Él después dice Jesús de Nazaret. Y una luz. Y era mediodía y la luz era más poderosa que el mediodía y lo dejó ciego y oyó una voz y quedó aterrado. Y después dice que lo meten allá a una ciudad, lo llevan, lo meten entre una casa, quedó 3 días ciego, 3 días oscuras, 3 días en ayuno, sin comer. Y lo primero que le dice Ananías cuando lo ve: el Señor te ha llamado, te ha escogido. ¿Y por qué te detienes? Es la primera palabra que Saulo recibe. ¿Por qué te detienes? O sea, como haciéndonos ver que el Espíritu, al ver que se quedó 3 días ciego, sin comer, le dijo: bueno, ya, a lo que lo llamé, ¿usted qué hace ahí? Suficiente tiempo para el impacto. De pronto nosotros seguimos impactados del llamamiento supremo que ocurrió. ¿Hace cuánto te llamó el Señor? Ay, 20 años, hermano. 30 años, hermano. 3 días llevaba Saulo a oscuras, ciego y sin comer. Y el Espíritu le dice: bueno, ¿qué hago? Ya, a lo que te llamé, ¿qué haces ahí? A bautizarte, lava tus pecados y a predicar. Dios santo. Esto nos habla como de dinámica, ¿no? Movimiento, el tiempo valioso del que nos enseña el hermano. Y creo que nosotros nos hemos tomado más de 3 días. Paulatinamente vamos, ahí vamos, hermano, en el camino. Ahí vamos avanzando, bueno, etcétera. Cada uno va haciendo aquí, como dice la coronel, el parangón, la comparación. Vamos mirando cómo hemos actuado, cómo ha sido nuestra dinámica, nuestra dinamis. Y bueno, un tercer punto que quiero mirar es que el apóstol Pablo era lo que también está escrito, un ministro competente. Competente en el diccionario es adecuado, es suficiente, apto, etc.
ministro competente, no solo un ministro, sino competente, como es el mandamiento, que seamos ministros competentes, o sea, adecuados para el mensaje, para el momento, para el tiempo, para el escenario, etcétera. Y toda esta preparación que ya han hablado otros amigos, compañeros, panelistas, toda esta preparación, toda esta enseñanza, y que Saulo hablaba idiomas, y que Saulo esto, y etcétera, todo esto fue para una obra que no permaneció. Toda esta idoneidad de este apóstol fue para una obra de hace 2000 años. Para que pensemos, wow, ¿cómo deberá ser un ministro competente de hoy en día? Si así eran los ministros competentes de hace 2000 años. Entonces, también en Hechos 9, en el versículo 15, viene el Señor y dice: instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Tenía que estar preparado para llevar la palabra a todos los niveles, a todas las creencias, a los gentiles, pero a los hijos de Israel, pero a los reyes, dijo el Señor. Para eso era instrumento escogido el apóstol. Entonces, reflexión, pregunta: ¿estamos nosotros en capacidad, en condiciones de llevar el evangelio a personas de todo nivel, de altos niveles intelectuales, de altos niveles económicos, de altos niveles y esferas del poder, a reyes? ¿Hablarle a los reyes, príncipes de este mundo? ¿O solo le hablamos al vecino por allí, al despistadillo por allí, al que podemos como considerar inferior a nosotros? Podemos hablar con personas que han leído, con personas que enseñan, con personas que saben teorías, que refutan teorías. Eso es una parte de la competencia del ministerio, que estemos en capacidad de enseñar, de llevar el evangelio y de persuadir y llevar la palabra con eficiencia a todo nivel. De esto también es ejemplo el apóstol Pablo. Entonces, eso es ser competente. Pero hay un elemento muy importante que me quiero referir, y es el elemento diferenciador en el ministerio del apóstol Pablo. Es como él dice: pero iré pronto a verlos. Esto está en Primera de Corintios, hablando de unas personas que están en una iglesia, y dice: si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que están envanecidos. Oiga eso tan tremendo. Yo voy a ir allá, pero no a oírles, no a oírlos, no a oír la cháchara, no a oír los discursos, ni las palabras y todas las... No, voy a ir a conocer el poder. El poder, lo dice alguien que tiene poder de Dios. Y el hermano Alfredo nos dijo hace muy poco que ese era el factor diferenciador, el poder. Porque si hay poder de Dios, nada que hacer, nada que refutar ante el poder de Dios. Lo que dijo el ciego otra vez: yo no sé si este hombre es hereje o no, si cumple los mandamientos o no, yo no lo sé, dijo. Solo sé que yo no veía y ahora veo. Ante eso, matar a Jesús, no hay nada más que hacer, porque tiene poder, es poderoso. El apóstol dijo: yo voy a ir allí a conocer el poder de ellos, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Esto hablando de la competencia de un ministerio, de un ministro apto, idóneo, adecuado, listo. Entonces tiene que tener esta preparación, este bagaje, poder estar en capacidad de llevar el evangelio a personas de todo nivel, con demostración de poder. Entonces, el ministro competente de hoy es el hermano Alfredo. Lo vemos cercano, es un modelo cercano.
una persona preparada, o porque nació preparado por los designios y la predestinación. Cuando el hermano nació, ya traía los libros insertados en su mente, porque Dios lo... No, hermanos, ¿cómo así? No. Noches y noches y noches en vela, leyendo, y todo el que haya tenido cercanía con el hermano Alfredo sabe que es un lector desde niño. Toda la vida leyendo. Tiene preparación, tiene estudio, tiene conocimiento, tiene consagración, y todo esto creciente, cada vez más. No se queda contándonos las mismas historias, las mismas enseñanzas. Cada día nos maravilla, y él se aterra de que nos maraville, porque nos habla cosas que para nosotros son nuevas, o se revelan nuevamente, o se revelan a otro nivel, o como lo queramos ver. Pero siempre hay enseñanza nueva. El hermano está preparado para hablar a un niño, a un adolescente, a un político, a un científico. Tiene amigos en todos los círculos que lo respetan y le creen. Eso es competencia. Puede hablar con los ateos, autores de libros, lo conozco, con líderes de movimientos inmensos, inmensísimos en el mundo, grandes líderes religiosos, y lo respetan y le creen. Y si escribiéramos los milagros, las señales, los portentos y tantas sanidades hechas a través suyo en tantísimos años, tendríamos un tremendo librote de milagros de los que muchos de nosotros hemos sido testigos, y podemos dar testimonio del poder de Dios en este vaso. El ministro competente de hoy en día, que está levantando una obra que permanecerá para siempre, no las tiendas, no los tabernáculos de hace 2000 años, sino la iglesia con fundamento, en la que tú y yo hacemos parte, y también llamados a oír, cantar y aplaudir al hermano Alfredo. No a hacer, a tomar parte, a hacer. Entonces, mirando todas las enseñanzas, por ejemplo, en cuanto al tiempo que se me está acabando, y que el hermano nos compartió una palabra fabulosa, maravillosa, impresionante, de que no le pidamos al Señor sino un día más, que hagamos que valga la pena cada día que vivimos, que hagamos que valga la pena, a ver si logramos alcanzar aquello, a ver si lo alcanzamos, aprovechando cada día, aprovechando cada hora, aprovechando cada instante. El paso que tengo que dar lo doy ya, lo hago ya. La preparación es ya, la lectura es ya, el estudio es ya, la predicación, el evangelismo es ya. Cada día mejores con respecto a nosotros mismos, no comparándonos con nadie. ¿Cómo estás tú con respecto a cuando el Señor te apareció? ¿Qué características tenías tú, como el apóstol Pablo lo vimos, como el rey David, que luchaba por sus ovejas? Por eso enfrenta después a un Goliat. Por eso después enfrenta a muchos ejércitos. Ya era valiente, ya era guerrero. Ya somos esforzados, diligentes, madrugadores, esforzados. ¿Somos así o solo en Gilgal? Porque esto no es para orar, ya lo vimos. Señor, hazme valiente. No. Tenemos un modelo en carne y hueso, visible, lo escuchamos, que nos muestra el ministerio competente y está formando y nos da todas las pautas para formar ministros competentes, porque nos revela las cosas y nos las enseña. Entonces, bueno, hasta aquí. Les agradezco su atención, siempre sus comentarios tan amables, mis hermanos. De verdad los aprecio mucho y seguimos estudiando. Esto es solo un poquito aquí de unas ideas, pero muchas gracias por todo. Hasta una próxima oportunidad. Bueno, pues interesante, ameno. Hasta me reí con el gran libro de los milagros de APR. Entonces, sí, claro, es una reflexión verdaderamente interesante y
pues fácilmente puede ser llevada a la práctica si tomas las decisiones correctas. Siempre lo he dicho y bueno, hoy es momento oportuno para, si es necesario, comenzar y dejar de decirte mentiras que aunque sean piadosas, son mentiras, de que estás en el proceso, en el camino, etc. No, para hacer las cosas bien, a veces es mejor demoler una casa endeble, con paredes agrietadas, que no tiene buena cimentación, ni columnas, ni vigas. Pues si es un ranchito de 4 palos, pues es mejor derribarlo. Ay, pero tiene tanta teología y tanta religión. Es mejor tumbadito y vamos a levantar una casa sobre roca, inconmovible, fuerte, firme, preparada para recibir lluvias, ríos, vientos y lo que sea. Entonces, bueno, Eduardo, muchas gracias y mañana vamos a ver qué preguntas, comentarios van a ser tratados por el expositor y los demás que le acompañemos en la jornada de mañana. Ahí nos vemos. Es una cita. Feliz noche para todos. Llega la noche y me llamas, sé que tu promesa no acaba. Eres el camino, la vida y verdad, con solo una palabra me sanarás. Sé que con fe se mueve